El tema de los activos digitales tiene muchos riesgos que no son conocidos. Y al no ser conocidos y estar en el punto absolutamente ciego del regulador, a los que dejan en indefensión son a los ciudadanos. O el regulador le tira para el otro lado y sobre regula y quedamos manos atadas, ¿no? Veo quizá un regulador que dijo, mira, yo quiero una moneda digital porque es trendy, y en mi wish list, así como haciéndole la lista santa, me encantaría poder controlar a toda la población en algún punto y poder cobrar mis impuestos como quiera sin tener que pedir que la gente pague y muchas cosas. ¿Cómo están, queridos amigos? Como siempre, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del horario en el que nos estén viendo. Estamos nuevamente en un espacio más de Cripto con Corbata, un espacio donde compartimos noticias sobre cripto, economía, coyuntura, con una tacita de café. Este espacio es traído a nosotros gracias a Santa Cruz Consulting Group y este día nos acompañan grandes amigos, ya una amiga de la casa, Fernanda Yupet. Ella es CEO de Crypto Market, una empresa multinacional, un exchange cripto que nos va a ayudar muchísimo a entender el panorama sobre los CBDC. Hoy también me acompañan por parte de Santa Cruz Consulting Group el founder, mi gran amigo Ronald Amelunge. ¿Cómo estás, querido Ronald? Un gusto saludarte. Gracias, como siempre. Juanfer. Bien, bien. Y otro gran amigo y colega, querido Jorge Acamine. ¿Cómo estás, querido Jorge? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias, Juanfer. Un gusto saludarte, por favor. Y ahora le damos la bienvenida a Fernanda. Querida Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte y tenerte nuevamente en un episodio de Cripto con Corbata. Buenos días, Juanfer. Un gusto compartir contigo, Ronald y Jorge, en el día de hoy. Buenísimo, excelente. Entonces vamos a arrancar la charla sobre qué son los CBDC. Yo creo que esa es la primera pregunta, por qué es importante que la gente continúe viendo este video, y ahí te voy a pedir, Fernanda, que nos puedas dar un concepto para que todo el mundo que nos vea pueda entender qué son las CBDC. Mira, así como hoy día, si abrimos nuestra billetera, tenemos moneda de curso legal del país en el que nos encontramos, las CBDC van a hacer eso de manera digital. O sea, la emisión de CBDCs implica que el Banco Central se cambia del físico al digital. Nada más y nada menos que eso. Ahora, ¿qué nivel de riesgos va a traer eso? Porque al final del día, hoy, no quiero decirlo de forma tan directa, pero lo voy a decir, no se confía mucho en los bancos centrales y en las posibilidades que tienen de una emisión descontrolada. ¿Qué límites pueden tener justamente esos CBDC en el caso de países como los nuestros? A ver, yo creo que un riesgo es el riesgo de inflación que se mantiene en la moneda digital. Un buen criterio para que nosotros consideremos es que todo lo que ocurre en el mundo real, cuando se pasa a digital, se mantiene. Es decir, los activos que no tienen valor en el mundo real no van a tener valor en el mundo digital. Los activos que tienen inflación, como en el caso de los CBDC, en el mundo real, van a mantener esos criterios de inflación en el mundo digital, porque el mundo digital es un espejo. No es que se convierta en vendible aquello que no se puede vender, no es que se convierta en atractivo aquello que no resultaba atractivo en un primer instante, y no es que se corrijan problemas estructurales por pasarse al mundo digital. Pero además surgen riesgos nuevos que van en la lógica de control. Es decir, si a ti te encanta Orwell y por lo tanto te gustaría un gran hermano que revise todo lo que tú haces, el sistema puede ser más agradable si es digital, porque el control que van a tener los bancos centrales va a ser absoluto respecto de qué activo tiene en particular cada persona, cuánto tiene y dónde lo tiene. Había visto yo que inclusive a través de un CBDC pueden controlar qué cantidad puedes tener en tu billetera personal como ciudadano, qué puedes comprar, cuándo puedes comprar. Es un control tan absoluto que inclusive convertiría en un objetivo de robo a cada ciudadano quien tenga acceso a la lista de control del Banco Central de Bolivia, ¿no? Una pérdida total del secreto bancario. Son temas que me preocupan a mí, el tema de privacidad. El tema de privacidad es grave, pero además de eso, ¿qué pasa si quien emite tiene la llave del agua? Porque no es solamente que tenga la información, tiene el control de la ruta.
Entonces, antes, para poder hacer un corralito, el Banco Central tenía que ir a los bancos comerciales y a través de los bancos comerciales ejecutar. En un CBDC eso no es así, porque tienen el control de las autopistas por las cuales el dinero se va moviendo. Por lo tanto, lo pueden implementar por decreto. No, y si hay persecución política de cualquier forma, que eso es muy común aquí en Latinoamérica, ya no es una carta de la ASI a cada banco a congelar tus cuentas, es el estado político, un clic, chao. No solo a vos, sino a todos tus familiares que pueden estar comprando por vos y vamos para allá, ¿no? Sí, la verdad que un comentario sobre ese punto, fíjate vos de que eh, el tema de lo que dice Fernanda es correctísimo. Una moneda devaluada no tiene sentido, digamos, que la queramos hacer digital. Una economía con indicadores macroeconómicos descontrolados, no creo que sea el mejor momento. Y peor aún, sabiendo que necesitas infraestructura tecnológica, tenés que invertir buena cantidad de dinero. Y más allá de eso, el tema de que iría desde un punto de vista en contra de libertades, ¿no? Porque vas a tener un control. La obligatoriedad. Esto, Fernanda, a ver, desde tu conocimiento y tu experiencia, si se aplican este tipo de monedas, ¿hay cierta obligación a utilizarlas? ¿Sería algo que se pueda imponer, digamos, en países o sería a libertad, digamos, ¿no? A decisión de cada individuo? Yo creo que más que la definición del individuo, vamos a tener que esperar a cuál es la infraestructura regulatoria que se implementa, porque dependemos si el CBDC se decreta como moneda de curso legal, inmediatamente quedamos todos dentro de la bolsa. Si es que no se decreta como moneda de curso legal y simplemente es un camino paralelo, alternativo, es distinto, porque ahí van a haber otras opciones. Lo más probable, si es que un regulador es prudente, va a tratar de mantener ambos caminos mientras la adopción empieza a funcionar, hasta llegar a un control absoluto a través del CBDC. Entonces, porque ¿cuál es la parte en que el regulador también tiene un argumento? Cuando tú tienes un sistema controlado digital de la moneda local, puedes cerrarle las puertas al narcotráfico, puedes cerrarle las puertas a la Claro. corrupción hasta cierto punto, tú tienes un control de malas prácticas, las cuevas dejan de existir, o sea, tienes otros supuestos beneficios, pues son beneficios, hasta que se da en la región, no sé el caso de Bolivia en particular, pero que se da en la región, tengo un gobierno corrupto que le abre la puerta al narcotráfico, le abre la puerta a la corrupción y le permite a ciertas cuentas operar cosas que no debieran. Entonces, ahí viene un tema también que es la confianza pública, o sea, si es que el regulador tiene ese paraguas de confianza para poder asegurarle a las personas que no se van a utilizar estos canales para simplemente facilitar actividades ilícitas, al sacar a los bancos de la ecuación, porque los bancos, bien o mal, tratan de paralizar estas acciones además. Entonces, si yo saco ese interlocutor intermedio, también tengo el poder para habilitar sin problema un narcoestado. No digo que sea el caso de este país en particular, pero es Claro. una herramienta que se puede mal utilizar. O sea, pero estás pasando o sea, podés venderlo como si fuese una panacea para controlar el narcotráfico, pero en realidad estás en malas manos habilitando el paraíso para los narcos. Exactamente. No, pues quitas toda la regulación del sector privado, contás toda o sea, lo centralizás absolutamente todo el poder. Claro. Y ahí, Fernanda, un poco aprovechando de tu vasta experiencia a nivel internacional, ¿qué alternativas y qué han hecho los países vecinos al caso boliviano? Me refiero, por ejemplo, Brasil, Chile, Argentina, Colombia. ¿Qué es lo que han hecho en este tipo de materias y cómo han podido administrarlo si es que lo han llegado a implementar? Porque a mí lo que me preocupa es que ya el Banco Central de Bolivia ha emitido un comunicado donde prácticamente empieza a tener una suerte de regulación embrionaria que la verdad que leyéndola preocupa un poquito. Me gustaría conocer, por favor, tu opinión en cuanto al panorama internacional.
Mira, en Chile se han tenido reuniones con el Banco Central para ver el tema del CBDC. El Consejo del Banco Central no cree en el concepto, lo que quiere decir que no va a pasar. O sea, acá tenemos que entender que el Consejo del Banco Central en Chile es un ente autónomo y que esa autonomía se la ganaron en los años 80 y es uno de los pocos entes que con toda propiedad le falta el respeto al presidente cuando lo estima pertinente por declaraciones. Hace un par de semanas le hicieron presente que no sabía de economía y que por lo tanto no tenía que opinar respecto a los informes del Banco Central. O sea, que primero terminara derecho, que la había dejado a medias. Imposible. No, o sea, que te diga el presidente de un banco central al presidente de la República, cuando usted se titule una carrera universitaria que no es la de este tema, empezamos a hablar, es durísimo. Y ocurrió hace 2 semanas. Porque el Banco Central, ¿qué es lo que tiene interesante acá? Tiene representantes de todos los grupos políticos, porque se van renovando cada 2 años, por lo tanto hay una alternancia en la constitución del Banco Central, en los consejeros, pero independientemente de eso, los consejeros que se eligen, desde el punto de vista técnico, están por sobre el bien y el mal. O sea, son personas que tienen una firma que no van a arriesgar por una chimuchina política pasajera. Por lo tanto, las definiciones son muy técnicas y para ello ellos no confían en este sistema, que es lo que ocurrió en Europa. En Europa tampoco los países están en la línea del CBDC. El único país que hoy día está avanzando hacia la digitalización de su moneda es Liechtenstein. Pero es Liechtenstein. O sea, hay pocas cosas más áreas que eso. O sea, si dicen que van a hacer A por el procedimiento C, no los vas a sacar de ahí. Entonces, también hay un tema de tranquilidad por idiosincrasia. Porque todos estos procesos de innovación tienen 2 grandes factores que habilitan la adopción. La idiosincrasia de los países y la necesidad y el dolor del país. Bolivia se ha visto obligado a tomar y abrazar el sistema de cripto, como le pasó a Argentina, por un tema de inflación y una desdolarización de la economía. Por lo tanto, todas las propuestas regulatorias debieran ser en la línea de resolver eso. Cuando el paper de presentación inicial del CBDC boliviano dice, bueno, pero nosotros podemos empezar a trabajar con los países del BRICS, es una alerta que no nos da tranquilidad. O sea, ¿qué tipo de transacciones de alto valor se van a manejar ahí? ¿Qué tipo de financiamientos van a pasar por esta lógica? Porque no me estás diciendo que vas a entrar con países con economía saneada. No veo a Perú ahí. Sí. Bueno, Que es el único país que cambia presidente y baja el dólar. Viéndolo a Rodrigo, sí, las señales que acaba de dar Rodrigo Paz, ¿no? Que inmediatamente dice, no señores, Venezuela, ni Cuba, ni ningún país con dictadores viene a mi posesión, un acercamiento a Estados Unidos, pone un poco en duda que se quiera seguir acercando hacia el lado BRICS, particularmente para algo tan macro como una política de CBDC. Por lo menos lo esperaría yo que sí. No, Ahora, bueno, el tema del mensaje que da el presidente es contundente aquí en Bolivia, ¿no? La verdad que encaja en lo que la mayoría de las personas y los empresarios principalmente han esperado, y eso se traduce en que sigue bajando el tipo de cambio. Ahorita en lo que venía y llegaba acá bajó como 0,10 puntos, digamos. Entonces es impresionante el tema de la confianza que actualmente goza el gobierno, que todavía no ha entrado, y que desde mi punto de vista, ya eso lo había comentado antes, este tema de la moneda del Banco Central, creo que va a quedar ahí nomás archivada, desde mi punto de vista. Ojalá que así sea, porque obviamente necesitamos corregir, como dice Fernanda, muchas inestabilidades en indicadores macroeconómicos inicialmente, y eso no va a ser en 3-4 meses, ¿no? Va a tener su tiempito para poder estabilizar la economía del presidente, y creo que este tema no debería quitar el sueño principalmente a las nuevas autoridades. Ahora, de repente el por qué este Banco Central entendería saliente, porque entra el nuevo presidente y seguro que van a cambiar a presidente, a los gerentes y a todos los directores,
está justamente ya alineando a que se piense en una moneda centralizada, ¿no? No, y es el punto de la conversación de hoy día, ¿no? Tras que salió el artículo del Banco Central, le hablo a Juan Fernando y le digo, oye, esto es algo que tenemos que tocar en Cripto con Corbata. Le mando el mensaje a Fernanda, decirle, por favor, toquemos el tema lo antes posible, porque no es algo que debemos dejar que pase por debajo, a escondidas, sino que es algo que creo que debe ser discutido, debe ser conversado, visibilizado en los círculos como el Colegio Nacional de Economistas. Apreciamos muchísimo tu opinión aquí, Fernanda, por eso necesito que sigas explayando cuáles son los riesgos, ¿no? que conllevan para un país como el nuestro el siquiera permitir que se lleve adelante o que se siga gastando dinero de los bolivianos en seguir estudiando y analizando el uso de las CBDCs. Mira, yo creo que más allá del CBDC en principio, que es lo que estamos viendo, la introducción a la toma de decisión de un CBDC, el sistema que nos esboza este primer informe levanta alertas que no tienen que ver con los CBDC. Porque es muy difícil cuando un regulador emite un informe o envía un proyecto de ley que no se puedan leer los subtítulos de los objetivos que están dentro del proyecto y que fueron inherentes a la construcción. Porque cada una es la parte legal, ya que es un poco lo que estábamos conversando. Pero por otra parte está la operativa. Cuando tú ves que, por ejemplo, se plantea restricciones al máximo que puede tener en custodia un individuo en CBDCs y el máximo de transacción que puede tener un individuo independientemente del de custodia, o sea, se dividen ambos, ¿qué es lo primero que me están diciendo? Me van a restringir cuánto es el capital que yo puedo como individuo disponer. O sea, ahí tenemos una alerta que no es menor. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? La política pública va orientada a generar tramos de individuos y que esos individuos dentro de esos tramos van a tener algún tipo de posibilidad de movilidad social o de crecimiento financiero. O sea, ¿me van a estratificar la sociedad a propósito de la implementación de esto? Se va a unificar y se va a nivelar hacia abajo probablemente, impidiendo que aquellas personas que han ganado con su esfuerzo ciertos fondos efectivamente puedan usar esos fondos dentro del país. Es una expropiación encubierta la que estamos viendo, porque de nada te sirve tener fondos que van a estar inmovilizados. Entonces esa es una primera pregunta. Lo segundo, que es altamente innovador, no sé si en el mejor de los sentidos, el hecho de tener dos loops, dos circuitos, veámoslo esto como teoría de sistemas, vamos a tener dos sistemas cerrados para resolver el marco de transacciones de CBDC, el de retail, es decir, los individuos, y el de grandes empresas donde tendremos bancos, empresas, cooperativas, mutualidades. ¿Qué nos dice eso? El Banco Central va a tener el poder de emitir políticas respecto de las personas individuales y otras políticas respecto de el gran empresariado. Y esto con la historia, o sea, basando en el tema geopolítico en Bolivia, es un riesgo tremendo. Porque el empresariado ha estado tradicionalmente en oposición al gobierno por no pocos años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la Cámara de Comercio de Santa Cruz decide ponerse belicosa con una normativa? ¿Les van a cortar el financiamiento? ¿Se impondrán medidas de embargo absoluto sobre fondos a actores empresariales inconvenientes? ¿Qué pasa si el Estado entra en un estado de default? ¿Va a hacer uso de los CBDCs que estén custodiados en la banca? ¿Va a usar los fondos de encaje? Porque con esta estructura macro, hay que ver el detalle cómo baja, pero con esta estructura macro es 100% posible. Realmente creo que quedamos más preocupados Sí, de lo que estábamos. Una bomba atómica esto. O sea, Tú lo verás en la parte operativa y es complejo.
Puede que no sea la intención del Banco Central, que el Banco Central lo que quiera, mira, es que quiero implementar políticas para empresas de grandes capitales y políticas para empresas de pequeños capitales. Pero si eso me lo dice Finlandia, me da una tranquilidad tremenda. Me lo dice cualquier país latinoamericano, hoy día incluso Chile, que tenemos fama de ser más nerdos, no me daría tranquilidad que un Banco Central saliera con eso, porque el nivel de poder político coyuntural que toma el Estado va más allá del ejercicio de las libertades económicas, que son básicas en todas nuestras constituciones. ¿Cuáles, Fernanda, cuáles dirías vos que son principios sobre los cuales deberíamos guiarnos para controlar cualquier exabrupto, que lo pongo yo como exabrupto, el querer salir y proponer algo así, disfrazarlo de innovación y algo bueno para el Estado, pero por detrás, vos que tenés experiencia, Juan Fernando tiene experiencia, podemos ver que esto puede tener un poquito de veneno ahí por detrás, porque lo que acabas de describir es el sueño mojado de todo autócrata latinoamericano, digamos. Dictador. Todo Sí, no dictador, solo ¿no? en la TAM, o sea, poder controlar las finanzas es controlar a la gente. Entonces, lo primero es el tema de eliminar las barreras de control. O sea, si vamos a usar CBDC, cada ciudadano podrá ver a su arbitrio cuánto transfiere y cuánto tiene en custodia, mientras sean generados con fuentes lícitas. O sea, si nosotros le estamos dando cara al regulador tributario y los orígenes de fondos son lícitos, se entiende que podrían usarse en libertad. No, pero para eso, ¿para qué va a existir una CBDC que tokeniza el boliviano abiertamente, una red existente, una serie de redes existentes, y listo, se utiliza mediante libertad sin controles, ¿no? Pero están queriendo ir más allá de eso, ¿no? No es lo mismo como no sé, estoy... Pero vos, Fernando, ¿crees que los del Banco Central entienden lo que quieren hacer? Yo creería que no. Que más bien es como ven que está la USDT, ellos también quieren tener su moneda, digamos, ¿no? Pero no entienden que el USDT es privado, ¿no? Entonces yo creo que lo que quieren es una moneda virtual, ¿no? O un activo virtual, perdón. Entonces yo creo que por ahí va y eso es lo que piensan. No son tan brillantes que digamos, ¿por qué nos vamos a engañar? ¿Ah? No, yo- Los consultores con los que están trabajando internacionales sí saben. Exacto, es eso Hay mismo. gente del ambiente, tengo varios amigos que están asesorando a distintas personas que son con un background de consultoría impresionante. Por lo tanto, ¿qué veo? Veo quizá un regulador que dijo, mira, yo quiero una moneda digital porque es trendy, lo Eso, quiero, claro. y en mi wish list, así como haciéndole la lista santa, me encantaría poder controlar a toda la población en algún punto y poder cobrar mis impuestos como quiera sin tener que pedir que la gente pague y muchas cosas. Cuando yo estoy trabajando con consultores europeos, los consultores europeos tienen enquistado, porque es parte de su estructura, en muchos de estos países, que el regulador tributario tiene acceso a las cuentas bancarias de las empresas y porque pueden revisar todos los movimientos de tal manera que la conciliación bancaria tiene que, en materia de auditoría, tiene que coincidir con los movimientos que se reconocen en la contabilidad. Eso es algo que es normal. Y también es normal que si te corresponde pagar impuestos, estos se te deducen automáticamente de la cuenta de empresa una vez que tú recibiste la notificación del cálculo. Por lo tanto, si tú un consultorio europeo con mentalidad europea que entiende que obviamente que los fondos de la empresa solo los puedes ocupar para la empresa y por lo tanto la conciliación bancaria va a ser exactamente la misma de la conciliación en la contabilidad, no le resulta raro que el regulador pueda mirar esto con toda libertad. Pero para nosotros, que sabemos que sin problema un 50% de la economía está en negro en el mejor de los casos, por el nivel de impuestos que te sorprenden de un minuto para otro, porque no ves esa retribución en el aparato público para poder tener a tus niños en colegio público, si estás pagando un alto nivel de impuestos, salud pública, las carreteras funcionan cuando quieren, ves cómo se están robando el dinero, porque no es difícil, porque además tampoco se cuidan, como decía mi abuelita, tú los ves entrar en una Citroën y salen en un Lamborghini
sospechoso. Entonces te empiezas a dar cuenta de que nuestra estructura y nuestro ADN como cultura es muy distinto. Si tú le preguntas a un europeo y te dice, no, pero obvio, tú lo haces así, todo queda controlado, ordenado, vas a tener full visualización. Pero a ese europeo no se le ocurre que la misma persona con la que está conversando un día dice, hoy no puedo pagar los sueldos de los empleados públicos, impuesto. O hoy es que tenemos un problema, vamos a entrar en cesación de pago, expropiación a todo el sistema privado. Porque esas son ideas que acá están, pero allá no se implementan. Entonces los riesgos país para los consultores que están apoyando están en punto ciego. Y coincido contigo, puede que el regulador no tenga, no te diría la inteligencia, porque no me consta, pero, o sea, no los conozco, pero puede que no tenga el background técnico para poder hacer un diseño como este, pero este diseño está hecho por alguien que sí entiende, que puede o no entender la lógica de dónde se va a aplicar, y ese es un riesgo, porque han estado hablando con muchos consultores excelentes internacionales, pero que no entienden lo que es Latinoamérica más allá que por postales. No entienden lo que es, por ejemplo, criterio básico, en cripto a nivel internacional, tú no necesitas tener conocimiento de tu cliente por operaciones de menos de $1.000. Ese criterio en América Latina no lo podemos aplicar. Un 60% de la población quería completamente libre revisiones, que justo son los más susceptibles para pitufeo de narcotráfico. Entonces, cuando tú entras con la lógica América Latina, ingreso per cápita, tienes que hacer esa adecuación y nosotros tenemos que hacerle KYC a todo el mundo. Claro, y ahí justamente viene todo el tema que estás mencionando, porque al final del día el propio regulador va a tener que imponer también normativas de AML, de antilavado de dinero, que tampoco va a tener, uno, la capacidad probablemente de implementarla como debería, y segundo, si lo implementa probablemente siga cortando más libertades. Entonces yo ahí entiendo un poco y me da un poco la sensación de por qué hay legislaciones donde directamente se prohibió la emisión de los CBDC, como es el caso americano. O sea, el caso americano entiendo, y ahí Fernando me podrías complementar, pero entiendo de que está vetado directamente de que se pueda pensar en un CBDC del FED. Sí, pero porque la estrategia de Trump es otra. Trump fue profundamente brillante con los últimos cambios que se realizaron al Genius Act, que han pasado desapercibidos en temas norteamericanos. Porque ¿qué es lo que tendríamos que entender hoy día? Quien emite un stablecoin privado basado en dólar está en territorio norteamericano, tiene que estar autorizado en Estados Unidos. Segundo, todo lo que emite tiene que tener un 1 a 1 de paridad con dólar depositado en Estados Unidos. Y esos depósitos tienen que estar invertidos. Accidentalmente, ¿en qué van a estar invertidos? Bonos del Estado norteamericano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Trump? Lo que hizo fue traspasar el riesgo de la deuda pública norteamericana a emisores privados con un alto grado de concentración, que son USDT y USDC hoy día. Por lo tanto, va a poder financiar a través de un aparato privado, por ley, todas sus políticas para el próximo gobierno, porque es un hecho que va a trabajar para esa línea. Y si no paga, los que van a entrar en default no van a ser el gobierno norteamericano, si el que va a entrar en default van a ser empresas privadas. Que además el riesgo va a afectar a nivel global. Por lo tanto, cualquier consecuencia de un mal manejo norteamericano del pago de esas deudas del bono del tesoro, lo va a pagar Moya, como decimos en Chile, porque lo va a pagar cualquiera que esté en cualquier lugar del mundo en sus portafolios particulares. Entonces, la estructura, por eso digo, cuando tú miras la estructura normativa, te están dando en los subtítulos qué maldad se está pensando, o qué travesura, por no decirlo tan mal, qué travesura se está pensando. Hoy día, la deuda norteamericana se puede aumentar en billions vía privada y vía global, porque además Trump sabe que los que usamos stablecoins basadas en dólares no vivimos en Estados Unidos, o sea, no somos parte de su electorado, no importa. Es más, Trump podría implementar embargos a través de USDT o USDC a Cuba sin problema, a Venezuela sin problema,
porque él sabe que la ayuda humanitaria que se está dando por las fintechs para poder mover capitales entre esos países se está usando en stablecoins. Una locura el control que tiene, ¿no? Una herramienta tremenda, y la mayoría de la gente o no lo ve o no lo dice. Somos muy pocos los kamikazes que estamos haciendo este tipo de declaraciones en público. Los kamikazes. O sea, lo lindo es que yo quiero ir a Disney como el próximo año y después ya me despido por último, no voy más. Pero no sé si me van a dar visa. Pero en el fondo, estos son temas que están ocurriendo y que están en el punto ciego porque el mundo cripto no hace prospectiva económica. El mundo cripto se sienta en la innovación. Pero ¿cuántos doctores habemos en las compañías? ¿Cuántos académicos habemos en las compañías que estamos preparados para ver esto y decir, viejo, esto es prospección básica, viene a 2 años? No es ciencia oculta, esto no lo estamos revisando con un tarot y una ouija. Es porque el comportamiento de los reguladores es completamente lineal. ¿Cuántos economistas están metidos en cripto haciendo estas prospecciones? Muy poco. Muy poco, porque se centran en la volatilidad. Y no es todo, hay distintos tipos de animales en el mundo digital. Mira, aquí lo estoy pegando a mi amigo doctor en economía boliviano para que se haga un update de acá. ¿Ah? No, Sería maravilloso. es que hablando de eso, Fernanda, está aquí con nosotros 2 personas con mucha influencia en el ámbito de economista. ¿Qué recomendaciones bajarías desde tu experiencia para que bajes a los colegios de economistas aquí en Bolivia sobre cómo estar en guardia o sobre cómo protegernos, ¿no? de estas pseudonormativas que quieran entrar, de estos intentos? Creo que una forma de protegernos a nivel latinoamericano debiera ser coordinar un instituto de estudios en serio, o sea, un think tank que sea no político. Ahora, no político, ¿quiénes van a caer en esta línea? Puros liberales, porque si no eres liberal no estás aquí, pero en el fondo invitando a los conservadores que vengan a ayudarnos para mejorar lo que estamos pensando, pero sí necesitamos un instituto que esté trabajando desde los distintos países, donde estas personas que tienen experiencia de campo, de calle, pero que vienen de la academia, que han trabajado en reguladores, podamos generar reportes y generar como transparencia internacional. O sea, ojo chicos que esto no va a volar, ojo que los riesgos van aquí y lo podemos mejorar desde esta otra perspectiva, pero no solo en un país, sino que con una red de colaboración real. Quizá podríamos armar una ONG. Justamente estuvimos conversando con Juanfer y con otros amigos acá de crear la Fundación Bitcoin y Libertad Bitcoin, algo así, en Bolivia, para poder hablar de estos temas, para poder educar a la gente. Y es algo que ha estado ya rondando una semana ya aquí muy fuerte, y en otras entrevistas estuvimos con otros actores acá. Vuelve a salir el mismo tema, ¿no? La necesidad de educación, la necesidad de capacitación, y como vos decías, fuera de un punto de vista político o inclusive de injerencia empresarial como tal. Es por eso que lo vemos más del lado de fundación que de cámara, y es un trabajo que ya estamos empezando acá. Sí, o sea, de hecho yo veo, ponte tú, en esa lógica, atraer gente como la Niki Ducasant, que es una de las mejores especialistas en regulatorio de la TAM en Brasil, por decir algo. O sea, gente que tenga ese background de haber trabajado con las empresas y que te puede decir, mira, esto no va a funcionar porque en la integración de atrás se te va a parar por todas estas líneas. Claro. O sea, Martín Jofré, que es uno de los founders de CryptoMKT, es hoy día reconocido como uno de los grandes especialistas en AML cripto. Hace 3 semanas estuvo en un encuentro público-privado con reguladores, policías y fiscalías de toda América Latina, explicando cómo son los tarros de atrás para que puedan mejorar sus políticas. O sea, eso necesitamos, gente que tenga la experiencia, pero no solo de leer una norma, sino que diga, esto no va a volar porque en la práctica se te cae en todas estas implementaciones, y que se puedan implementar buenas prácticas de industria y proponer para que los reguladores sepan dónde irse
que es un poco lo que hizo Transparencia Internacional en su momento con materia de corrupción. El tema de los activos digitales tiene muchos riesgos que no son conocidos. Y al no ser conocidos y estar en el punto absolutamente ciego del regulador, a los que dejan en indefensión son a los ciudadanos. O el regulador le tira para el otro lado y sobreregula y quedamos manos atadas, ¿no? Entonces, ese balance es el que los colegios de economistas aquí y contadores, auditores y profesionales son los que van a estar buscando, ¿no? Y poder tener buenas y fuertes opiniones. Sí, pero ahí, por ejemplo, hay varios reguladores latinoamericanos que dijeron, vamos a aplicar Travel Rule, la regla de ruta para saber el camino completo de los fondos y así evitar que haya narcotráfico. Me encantaría que aplicaran Travel Rule en materia bancaria, porque yo los lavados más grandes los he visto en bancos bien encopetados en Europa. Pero bueno, o sea, es absurdo, hay algunos que los tengo marcados a nivel empresa, que saben los chicos, si llegan cualquier tipo de transacción de estos bancos, primero sabemos que van a llegar con todos los papeles perfectos, porque contratan a un abogado porque los presente bien, y segundo, los quiero en mi escritorio. Y así nos llegó, por ejemplo, hace algunos años atrás, que por supuesto lo rechazamos, una oferta de movimiento de $200 millones de Brasil de una empresa agrícola de soya. $200 millones. Mierda. Y lo querían pasar a cripto. Como viejo, empecemos a ver cuántos hackers tiene esto, porque no. ¿Cuántas hectáreas tiene este señor? Claro, no Claro, cuadran las mostrame cuentas. tu productividad, ¿no? Claro, no cuadran las cuentas. Si está plantando algo, soya no es. Al final sí tenían soya. Soya combinada. Solo venden la soya combinada acá, ¿no? Claro, o sea, como, ¿qué es eso? Pero en el fondo ese tipo de cosas es importante irlas viendo, porque la gente se ciña al manual y dice, buena práctica, perfecto, tiene todos los papeles, check, pasa. Y no tiene que pasar. Claro. Entonces, por ahí, eso más el riesgo de los gobiernos que estamos conversando hoy día, que tenemos gobiernos que a veces son traviesos y que entienden que compartir es la base de la economía y compartir lo que tienen otros es lo que más les acomoda. Y perdón, y una última pregunta de mi lado, pues la tenía bien en línea. La importancia de un país como Bolivia, que está literal en el corazón de Latinoamérica, de tener una serie de normativas que cuadren y como que vayan en línea con Latinoamérica. Vos que dirigís una multinacional con posición en toda Latinoamérica, ¿cómo lo ves? ¿Cómo podemos verlo para que desde el punto de vista de poder atraer mayor inversión aquí a Bolivia? ¿Cómo ves que es el efecto normativa boliviana para ello? Pues yo creo que hay dos efectos. La normativa boliviana va bien orientada. Lo que se está trabajando en la norma inicial que se presentó para los licenciamientos de los proveedores de activos virtuales, sigue una línea en lo que se estaba haciendo en otros países. ¿Qué me preocupa de esa regulación? Que está bien para implementarla en países que sí tienen la tecnología, Bolivia no la tiene. Entonces, es como que yo en lo personal me comprara un camión para manejar. Voy a chocar seguro. Mientras más de punta, más probabilidad que choque. Porque soy mujer, me maquillo mientras estoy manejando. No, y eso no te imaginas. Lo voy a hacer porque es mi esencia. Yo necesito un auto que piense por mí y que pare cuando hay un obstáculo si yo no lo veo. Eso necesito. Entonces, uno tiene que entender qué necesita. Para poder ir trabajando la normativa, le faltan ciertas bajadas prácticas que permitan que los actores nacionales puedan funcionar, que tengan una norma de proporcionalidad clara, cosa de que no se mate el hub de innovación, porque Bolivia tiene un hub de innovación que merece ser reconocido y potenciado, que es un error que han cometido otros reguladores. En Chile el hub de innovación va a estar muerto para el 2027 con la normativa que tenemos. Que vea qué pasa con las sublicencias, o sea, qué pasa cuando un Binance entra en el país a través de un proveedor, a través de un peer-to-peer que no cumple ni una norma, porque ningún peer-to-peer lo hace, de AML como corresponde. Entonces, porque estamos abriéndole el espacio a todos los contrabandistas para poder operar en esa línea. O sea, cuando me vienen a vender
con precios que van por bajo mercado, 1 punto, 2 puntos, eso es narco. Claro, O sea, claro. el narco es corrupción, o sea, algo tiene. Nadie sale a vender más barato a un mercado abierto pudiendo vender en precio, en un libro de órdenes. O sea, eso no es. No, Hay, no, hay no, algo no. ahí que no está funcionando, Claro, salvo que claro. sean grandes volúmenes. Si tú me dices, mira, tengo 10.000 BTC con un descuento, un 3%, sí, porque se mete un mercado, lo revienta y cae en un 10. O sea, ahí lo entiendo. Económicamente me vuela. Pero si no es así, hay algo con lo que no se está cumpliendo, hay algo que no está declarado en fisco, hay algo que no se está dando. Entonces, creo que se puede construir un ecosistema a través de la regulación, creo que es muy bueno. Ha salido competencia, la competencia nos da liquidez en mercado, que es algo que se necesita para que el mercado florezca. Pero creo que falta un poquito de calle en la bajada. Creo que se ha conversado muy a vuelo de qué es lo que se hace en Europa en MiCA, y la verdad es que los reguladores de MiCA nunca fueron a ver cómo funcionaba un servidor. Claro. No, perfecto. Bueno, querida Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo y en esta vez no ha sido la excepción. De verdad agradecemos muchísimo realmente tu tiempo, de haber podido compartir con nosotros un tema tan relevante que, como bien lo mencionaba Ronald, no tiene por qué pasar por debajo del radar, sino hay que visibilizarlo, hay que exponerlo, hay que plantearlo. Y muchísimas gracias a todos que estuvieron conectados, que nos estuvieron viendo en Cripto con Corbata. Muchas gracias nuevamente a este espacio donde siempre son bienvenidos para discutir análisis de coyuntura, análisis del mercado cripto con una taza de café. Que estén muy bien, señores. Hasta luego. Muchas gracias, chicos, que tengan un excelente día. Chao, Fernanda. Chao, Fernanda.